Buenos días, papitos, buenos días, alumnitos. Seguimos con nuestras clasecitas virtuales. Hoy día miércoles 24 de junio del año 2020. El curso que nos toca trabajar el día de hoy es Religión, cuaderno celeste. Y vamos a hablar hoy de la historia de Jacob. Jacob. ¿Se acuerdan ustedes del patriarca Abraham? Abraham se casó, ¿verdad?, con Sara. Y ya a la vejez lograron obtener a su único hijo, que fue Isaac. Isaac se casó con Rebeca y llegó a tener dos hijos. Dos hijos que les conté yo la historia pasada, que fue Esaú y Jacob, ¿verdad? Hablé también un poquito de Esaú, que era el hijo mayor, y Jacob, cuando nació cogido de su talón, de Esaú, ¿verdad? El hijo mayor era bien recibido y bien amado por el padre, por Isaac. Y Jacob era muy querido por su madre, Rebeca. Él era más dedicado a estar en su hogar, en su casa. Se dice que leía mucho la palabra de Dios, amaba mucho a Dios, pero tenía una forma de ser muy particular. Él era pues el segundo hijo, porque el mayor, el primogénito de Isaac, era realmente Esaú. Pero a Esaú como que no le gustaba ser el primogénito, el ser el mayor, le daba lo mismo. Él solamente se dedicaba a trabajar en el campo, a criar sus animales y a llevarle a su padre o a alimentarlo con los mejores frutos que él obtenía en el campo. Sin embargo, Jacob, dedicado más al hogar, él le gustaba cocinar, limpiar la vivienda, ¿no?, donde él estaba con su madre y esperaba al padre y al hermano mayor. No sé si se recuerdan que Jacob se aprovechó de su hermano Esaú cuando llegó cansado y hambriento de trabajar, y con un guisante le cambió su progenitura. Entonces Jacob estaba ya decidido a obtener el nombre de ser el hijo mayor de Isaac. Y así fue, porque llegó el momento pues en que Abraham, el abuelito, ya estaba muy viejecito y él tenía que dar la bendición al hijo mayor para obtener la mayor descendencia. Y fue así que Jacob, mediante engaño, se hizo pasar por el hijo mayor y recibió la bendición de Abraham. Él debía ser el descendiente de las tribus, Entonces, ¿qué pasó? Pues Jacob se había enamorado de Raquel, una prima lejana, porque él tenía a su tío que tenía hijas. Una de ellas era Raquel, otra Lea y así otras más. Entonces él le dijo a su tío que estaba enamorado de Raquel y la quería como esposa. Jacob, estamos hablando de Jacob. ¿Pero qué le dijo el tío? Bueno, pues si tú quieres casarte con mi hija Raquel, vas a tener que trabajar 14 años para mí. El tío vio pues la dedicación de Jacob, el de trabajar con esmero, porque realmente él estaba enamorado de Raquel. Pasaron 7 años y el tío le dijo: han pasado 7 años y te voy a ceder a Lea, una de mis hijas. Pero él no quería a Lea, pues, pero bueno, ya era un hombre y tenía ya que tener descendencia, hijos, ¿verdad? Y fue así que él tomó como esposa a Lea y tuvo 6 hijos. ¿Cuáles eran ellos? Fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Fueron 6 hijos que tuvo con Lea. Pasado el tiempo, conoció a Bila. Bila era sirvienta de Raquel. Entonces con ella tuvo 2 hijos más, que fue Dan y Neftalí. Pasado el tiempo, estuvo con Silpa. Silpa era la sirvienta de Lea. Y tuvo 2 hijos más, que fue Gad y Aser. Mírenme, hasta ahí van 10 hijos ya.
Y por fin, pasado el tiempo que le había planteado el tío, ¿no? Pudo obtener como esposa a Raquel. Y con ella, tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín, el más pequeño, el último. Teniendo 12 hijos. Pero en realidad él no tuvo 12 hijos, él tuvo 13 hijos con Dina. Dina era el séptimo de los hijos, que era mujer, que era hija de Lea. Pero solamente en aquel entonces se tomaba como tribu, ¿verdad? Y se tomaba como descendencia a los hijos de los hijos varones, mas no de la hija mujer. Por eso no se tomó en cuenta a Dina, que era hija de Lea, de su primera esposa. Entonces, bueno, pues aquí con Raquel tuvo sus 2 últimos hijos, José y Benjamín. Tenía ya 12 hijos, pero 10 hijos tenían tierras, tenían generaciones, tenían una buena descendencia. Pero ¿qué pasa con Leví, que era hijo de Lea? Leví tenía descendencia que eran sacerdotes, por lo tanto no obtuvieron tierras, no tenía descendencia Leví. Y después pasó también lo mismo con José, que fue uno de los hijos de Raquel. ¿Qué pasa? José era muy querido por Jacob. Esa es una historia que les voy a contar en la siguiente clase. Era muy querido por Jacob. Pero ¿qué pasó? Sus propios hermanos tuvieron algo que ver con una desaparición de José, el hijo amado de Jacob. Entonces José fue a dar a Egipto y allá se convirtió en rey. Y como ya era rey, él no podía ser una tribu más, o sea, no podía viajar por diferentes lugares teniendo descendencia, pues él estaba ahí en Egipto. Pero ¿qué pasaba con Jacob? Tenía solo 10 hijos, tenía 12 hijos, pero solo 10 de ellos formaban 10 tribus, y él debía tener 12 tribus. Y no podía con Leví, porque Leví tenía descendencia de sacerdotes. Entonces, tampoco con José, porque estaba en Egipto, solamente eran 10. Entonces, ¿qué le dijo Isaac, su padre? Tienes que completar la descendencia de los 12 hijos. Y eso fue que José tuvo 2 hijos, que fue Efraín y Manasés. Y con ellos 2 completaron las 12 tribus. Y ellos fueron los que recibieron la bendición de Dios, ya que ellos viajaron por diferentes partes del mundo. Eran 12 generaciones, 12 enormes descendencias que poblaron la tierra. Y para Dios era una bendición, porque era la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran los patriarcas que habían sido para ellos hombres muy amados y queridos por Dios. A pesar de que Jacob, como le dije, tenía una personalidad particular, pero no era malo, era muy noble, era muy bueno, y fue el padre de las 12 tribus. Es una historia muy bonita, es una historia que existe en la Biblia, que nosotros debíamos de leer para conocer, para aprender un poquito más sobre aquellos personajes que tuvieron renombre en aquella época, ¿no? En los primeros inicios de la población de la tierra, y bendecidos por nuestro Creador, por Dios. Vamos ahora acá a decir, ¿por qué crees tú que Jacob, siendo tan bueno y tan noble, tenía que valerse de algunas patrañas, de algunos engaños para lograr lo que deseaba? Segundo, dice, ¿cómo crees que realmente era Jacob? ¿Era bueno? ¿Era malo? Ahora decimos, ¿por qué se llamaron las 12 tribus? Recuerda que eran 10 hijos de Jacob
y 2 nietos, porque eran 2 hijos de su hijo, o sea, de José, que era Efraín y Manasés. Con eso completaron las 12 tribus. ¿Por qué se llamaron las 12 tribus? Y ahora me vas a pegar las 12 tribus de Jacob. Vas a investigar un poquito sobre este tema, vas a leer un poquito más, vas a conocer un poquito la historia de estos patriarcas. Que Dios te bendiga, te deseo mucha suerte.